Una pista para entrar, no sé si con tanta garra, no sé si con tanto ñeque, pero seguramente con otra arista de las sensaciones que pululan hoy dentro de este territorio nacional, dentro de este terruño y por supuesto dentro de la capital. ¿Tienes idea de qué estamos escuchando? Antes de presentarte, a ver, dilo. No sé muy bien. No es Chayanne, no es Arjona, no. No está en tu radar. Cepeda. Cepeda. Suena Cepeda, ¿no? No, Cepeda. Estás muy fría, muy, déjame muy lejos. Decirte, muy lejos. ¿A qué más suena? Es Guardarraya, ahí escuchábamos a Guardarraya. Pero bien cortavena. ¿Te parece a ti? Sí, pero está chévere, me gusta. ¿Te gusta? Esta rolita. ¿Te gusta? Muy Es una rola que pega ahí, un mixín, decían por ahí los panas, un mixín entre, a ver, tiene... Cepeda. No, es Guardarraya. El compositor, el cantante principal de Guardarraya me parece que es el señor Bermeo, si mal no me acuerdo, pero bueno, ahí está. Pero está chévere, ¿Para me qué? gustó, Pero para viste que hay una mezcla ahí de la música nacional con algo de balada, con un condumio medio extraño. Prevalece también bastante el requinto, me parece que es a mí. Yo no soy melómano, ¿no? O sea, sé apenas rasgar un poquito la guitarra, pero nada más. Sí sabe. Sí. Bueno, sabe que yo fui en algún momento de mi infancia, adolescencia, fui pianista. Toqué mandolina, toqué un poquito de violín. ¡No digas! Pero si me pone ahorita a tocar, pues no, la verdad. Ya no tocas nada. Ya no tocas nada. Bueno. En esas plumas, en esas lanas, sabías tocar violín, sabías tocar piano. Bueno, mira tú. Así como saber tocar, no, al menos violín no. Piano sí me defendía más y mandolina pues también lo aprendí. Allá en mi pueblito. ¿Ya? En el Conservatorio Rudecindo Ingabeles. Y bueno, con muy buenos maestros a quienes recuerdo muchísimo, a todos los compañeros. Tenía compañeros indígenas que pues era la primera vez que teníamos clases de piano allá en Cañar y la promoción de los compañeros además fue muy aplaudida porque tuvieron presentaciones a nivel nacional. Ellos que sí tocaban bien, yo tocaba más o menos, me defendía, pero bueno, hacía el intento por lo menos, ¿no? No era mi vocación. Si ves, no me equivocaba, estaba caliente, me faltaba el nombre, pero sí, efectivamente, el vocalista de Guardarraya, Álvaro Bermeo. Me gusta, yo creo que es de lo mejorcito en bandas nacionales. Me gusta Guardarraya, me gusta cómo combina ahí, digamos, los semblantes musicales, podríamos decirlo. Pero bueno, estamos hablando de estilos y hay que conocer mucho las bandas nacionales. Y el día de mañana vamos a poner Arjona, que a ti te gusta. No, ¿sabe quién me gusta? Si vamos por bandas nacionales, que me parece chévere hacer este ejercicio de pasar todos los días, bandas nacionales. Échalo. Bueno, me gusta Guanaco. Y me gusta también Carla Canora, me encanta, me fascina la voz de Carla Canora, la admiro muchísimo, me parece además una mujer súper empoderada y esa voz es divina. Así es que mañana, por favor, Carla Canora. Pero tú no eres amante del rock. Me gusta, lo escucho, sí, de pero no me pregunte si sé de rock porque no sé mucho. Trabajé muchos años con música del recuerdo, me gustan las viejitas pero buenas. La viejita da un buen caldo, dicen por ahí. De la música viejita da buen caldo. Ya va la otra a pensar mal, rapidito. Lo que sí evoca muchos recuerdos y bueno, te ponen bastante sensible, sentimental. Sí. Me gusta Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias. Ya. Así esa música me gusta. Sí, gusta. También soy medio cortavenas, le contaré. También eres cortavenas. ¿Vallenatos no? ¿Vallenatos no te gusta? No me gustan mucho los vallenatos, pero sí me gusta el estilo de música de Joan Manuel Serrat. Por ahí voy. Ya, perfecto. Yo me quedo con Rocola Bacalao, ustedes con lo que gusten quedarse. Me gusta Rocola Bacalao. Con lo que gusten quedarse, queridos amigos. Este mundo es democrático, libre y por supuesto, no sé, ahí ustedes pónganle el condumio necesario para que pueda concluir en torno a este breve segmento musical medio que improvisado. Hemos descubierto que la Cholita toca el violín y el piano al mismo tiempo. No. Tocaba.
Tocaba, sí, por Ya, favor, porque tocaba, de pronto ya me no van a toca. poner en alguna reunión a tocar y no, ya no toco nada. Ya no tocas Ya no nada. toco nada. Bueno, en queridos realidad. amigos, oye, ¿te parece si nos vamos con Larry? ¿Quieres contarme cómo estás? ¿Algo más se te ofrece? Yo lo ¿Qué que te quiero es gustaría? contarles nuestro tema del día de hoy porque vamos a tener ya, una entrevista perfecto. más A ver, adelante. Son las échale. 9:12 de la mañana, por si acaso, quienes están pendientes de la hora. Vamos a hablar acerca de los micromachismos en medios de comunicación y algunos no micro, sino macromachismos. Así es que estén atentos, vamos a tener una entrevista súper interesante con Isabel Ramos, catedrática de Flaxo, analista de temas de comunicación, realmente una conocedora de los medios de comunicación ecuatorianos. Oye, me hacen una pregunta por acá. No te A voy ver, a decir quién es el que me hace la pregunta. Vamos a dejarlo en expectativa. Pero quieren hacerte una consulta. ¿Has escuchado o escuchas a Pacho Marchán? Ay, sí. Sí. Me encanta Pacho Marchán, esa es mi onda. Ya, Qué ha lindo, sido Pacho Moslaca, Marchán, entonces sí, ha sido sí. Moslaca, ya, se ha sido Moslaca. Sí, Pachito entonces, además es un ser humano espectacular. Ya. Sí. ¿Lo Estudió conoces? odontología, claro que sí, estudió odontología, Ya. pero bueno, su fuerte era la música. Y siempre está, yo creo que es en esta dinámica que a veces nos toca en ciertas profesiones, ¿no? Tienes que tener una profesión que te sostenga económicamente y otra que te sostenga el alma. Y ahí está Pacho Marchán, pues un abrazo súper fuerte, ojalá y nos escuche. Él sabe que soy su fan. Ya, perfecto, entonces, disipada la duda, querido amigo, vámonos inmediatamente. Ahora sí, ¿te gustaría con el pajarito azul? Vamos, por ¿O favor. o qué más Don te Larry. gustaría agregar? No, está bien, vamos con Don Larry, Perfecto. que tenemos mucho material para hoy. Perfecto, entonces, Carlitos Minango, ponte 11 y échale el pajarito azul. ¿Qué dice Larry? A ver, cuéntame, Cholita, la plena, no te vayas de inventar, no seas como el Adrián Acosta. A ver. Está ahí, le está escuchando, ¿verdad? Yo sé. Él sabe que yo se usted lo le está digo. provocando, usted está calentando el terreno para bajo el ocaso, ¿no es cierto? Sí, bajo el ocaso. Así están ustedes. Bueno, el asambleísta Luis Almeida, este es nuestro primer tuit, que lo tomamos de la cuenta de Tiempo Real. Luis Almeida presentó un proyecto de ley para la reapertura de 13 de las 14 universidades cerradas durante el gobierno de Rafael Correa en 2013. Estos centros educativos se encuentran en Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Morona, Santiago y Napo. ¿Cuál es el argumento? Que los estudiantes necesitan universidades para estudiar. ¿Qué le parece? Diga, ¿qué le parece? Es que déjame procesarlo un poquito nada más, déjame evocar la historia. ¿Tú te acuerdas que había un prócer de la independencia que decía, no nos dominarán por la fuerza, nos dominarán por la ignorancia? Uh-huh. ¿Lo tienes en el radar? La frase sí. ¿Y el personaje no? No. Yo le recuerdo, no hay ningún problema, queridos amigos. Verán, eso lo dijo don Simón Bolívar. Ya. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos siguen vendiendo humo. Qué linda que es esta frase. A mí me gusta mucho cuando dicen vende humo. Vende humo decían mucho en Argentina. Y les decían los peronistas, a los gorilas les decían, vende humo les decían. Ponte pilas con esto. Resulta que a nosotros en los años 90 e inicios del siglo XXI nos vendieron la idea de que mientras más universidades tengamos, obviamente vamos a tener mejores profesionales y de calidad. Pero resulta que en ese tiempo, cuando se da la constituyente de Montecristi, se establece algo que se conocía como mandato 14. ¿Qué fue el mandato 14? El mandato 14 estableció la obligatoriedad a los dos entes que se encargaban del control y la acreditación de la educación superior, el CONEA y el CONESUF, a elaborar un informe. Se concentró, la experticia en el CONEA. El CONEA estuvo manejado por un matemático de alto nivel. No puedo decir en este espacio ni en este horario lo que pienso de ese matemático porque es un grosso. Señor Arturo Villavicencio. Es uno de la... Ya, ahí ustedes saquen un poco el adjetivo. Pero el señor encabezó, en 18 meses elaboró este informe del CONEA,
que fue un análisis situacional de las universidades y de las instituciones de educación superior del país. Y fíjate, solo voy a dar un datito perturbador. ¿Quieres un datito perturbador? Sí, por favor. Perfecto, perfecto. Estás con cara de que no quieres un datito perturbador. Está ¿Sí bien. quieres? Ya, Sí, ¿segura? sí, siga. Ya, perfecto. Verás. Escuchándole atentamente. Verás. Ponte pilas con esto, querido amigo, querido oyente. Teníamos 71 universidades hasta el 2014, que se dio el proceso de cierre de estas 14 universidades. 2013 no fue. 2014. Sí, 2014. Estoy casi seguro que el CIACES cerró en 2014. Si le pifio al año, ya lo vamos a consultar bien y corrijo si es necesario. Pero hasta el 2014 habían 71 universidades. Se hace este informe y se revela que de esas 71 universidades, 26 universidades no cumplían con parámetros de calidad y van a la categoría E. Había una categorización de la A a la E, van a la categoría E. De esas 26, 14 fueron cerradas porque no tenían calidad. Y fíjate algo. Y quedaron 8 pendientes. 8 pendientes. De 71 universidades en el 2014, si nosotros sumábamos las extensiones, teníamos 250 universidades en este pequeño territorio llamado Ecuador. Ni Estados Unidos tiene tantas universidades, ni Estados Unidos. En un país que tiene 24 provincias, es decir, 10.4 universidades por cada provincia. Es una monstruosidad. Universidades de garaje que alquilaban las instalaciones para laboratorios y que puedan hacer las prácticas, los profesores taxi, así se los calificó por la rutina laboral que tenían, el deterioro, la venta de títulos y otro datito perturbador que seguramente les va a estremecer a más de uno. Entre ellas se cerraron la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Politécnica Javeriana. Póngale atención y cuidado, porque la Universidad Cooperativa de Colombia entregó un título de periodista al señor, hoy asambleísta, legislador, es un adalí de la fiscalización, el señor Fernando Villavicencio. Bueno, no solamente a él, ¿no? Recordemos y al señor Lalo Bucarán. Fueron 24,000 títulos que fueron emitidos por estas universidades, 280,000 personas pasaron por esas aulas. Bueno, eso revela que esta categoría se concentraba en ¿qué? En dos elementos fundamentales. En el deterioro de las universidades y de la educación superior y, por supuesto, también en la venta de títulos. Hay denuncias. Hubo denuncias en contra de estas universidades de garaje. Por eso se dio su posterior clausura. Eso me parece lo más grave, el tema de la venta de títulos, porque por último habrán personas que en universidades buenas no estudian tanto como deberían, no se esfuerzan tanto como deberían, y hay personas que también son autodidactas y bueno, empiezan a estudiar muchísimo, independientemente de la universidad en la que se encuentren, pero ya comprar un título, eso ya habla de tu calidad humana. O sea, ni siquiera te esforzaste por pasar los mínimos estándares que te estaba ofreciendo una de estas universidades, y eso es muy grave, ¿no? Estas universidades podrían ser reabiertas según esta propuesta del legislador Almeida, aunque no sé si tiene tanto asidero, porque por ahí veía algunos analistas que ya daban cuenta de que obviamente se tienen que respetar algunos controles que tienen que ver con la Constitución, por ejemplo. Sin embargo, también hay que decir que hay una propuesta de la Ley Orgánica de Educación Superior que el día de ayer fue llevada a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Tenemos ese tuit también en el que pues se muestra un poco esta imagen del presidente que llegó pues con toda la parafernalia a dejar un proyecto de ley. Si tú fueras presidente, ¿hicieras lo mismo? La verdad no, pero... Presidenta en este caso. Presidenta, sí. Se podría... Perdón que te diga presidente, discúlpame. Por favor, no me vayas a escrachar, ¿ya? No. Ya. Mira, se podía haber enviado por Kipux, ¿no? Pero bueno, entiendo que quería darle toda su presencia e ir un poco a presionar, porque recordemos que el balance en la Asamblea Nacional no es del todo favorecedor al primer mandatario, ¿no? Porque no sé si tiene toda la fuerza como para impulsar estos proyectos de ley, incluso pues pensando en todo lo que se ha dicho de alguna gente que ha propuesto que plantee la consulta popular, una muerte cruzada y demás, porque no tiene quizá los votos en la Asamblea como para llevar adelante las propuestas que plantee. No lo sé, entiendo que quizá fue ese tipo de presión, pero o sea, sí fue como que demasiado, o sea,
el recibimiento y demás del presidente en la asamblea, todo lo que se vio. Pero más allá de eso, ahí está esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que plantea entre esta autonomía y autorregulación de las universidades la posibilidad de que se abran estas extensiones, que también fueron parte de este análisis que se hizo, ¿no? Que no en todas las provincias tenían esta capacidad para generar sucursales o extensiones o programas de universitarios de educación superior en lugares que no tenían esta capacidad de acoger realmente laboratorios, de tener los profesores que tienen pues también que cumplir ciertas características para ser profesores docentes universitarios. Estimada Cholita, ¿me permite? Claro que sí. Por supuesto. Voy entonces, verán. Voy a ponerla cortita y al pie porque yo en algún momento estudié este tema. Y es un fenómeno bastante interesante. Y si uno habla de educación superior en América Latina, tiene que remontarse a la reforma de Córdoba, ya por allá por el inicio del siglo XX. Y hay tres pilares fundamentales que en este caso puntual del informe del CONEI de esas universidades de garaje no se cumplía ninguno. ¿Cuáles son los tres pilares de la universidad según la reforma de Córdoba? Investigación, docencia y extensión universitaria. Esos son los tres pilares por los cuales se luchó para democratizar el acceso a la universidad pública en Argentina. De ahí la mayoría de países de América Latina emularon el caso, ¿ya? Sí, en Colombia también hubo un análisis muy fuerte desde el 2010 en adelante sobre ese tema. Así es. Fíjate en lo que nos dice Fanny García, que me parece súper interesante, y hacia allá va el pequeño comentario. Verán, póngale atención y cuidado. Profesores que trabajan a medio tiempo completo en 3 y 4 instituciones educativas por cerrar estos negocios, cortarle las uñas a muchos mercaderes de la educación, odian a una persona que hizo una profunda reforma en la educación superior. Eso sí, aquí yo me pongo verde completo porque no hay dónde discutirlo. No hay en dónde discutirlo. Sí. Las universidades de garaje facilitaron eso, la mercantilización de un intangible que a la vez puede constituirse en un tangible porque genera investigación, ciencia, desarrollo, innovación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que hay un dato que a mí me sigue perturbando, que es, antes no existían las licenciaturas en comunicación. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica Javeriana, uno salía con el título rimbombante de ingeniero en comunicación social. Ah, sí, claro, bueno, en Derecho también salías de doctor en Derecho. Ya. Esas anomalías que existían fueron depuradas con la primera reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior posterior a la entrega de este informe del CONEA. Sabes que mi papi se reía, mi papá es abogado y es, bueno, colombiano, él estudió allá. ¿Ya? Y él se reía de que acá todos nos encantaba que les llamen doctor. Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, tienes toda la razón. Sí, es verdad. Y bueno, ya después, quien se gradúa de Derecho es abogado, no doctor. Para ser doctor, para hacer un PhD, tienes que hacer mucha investigación y, bueno, tener una base mucho más grande de estudios, ¿no? Es que el PhD son 4 es años eso. más siquiera. Es que el PhD es eso, es el doctor que maneja la filosofía de la ciencia. O sea, no es cualquier pelito de cochino, o sea, es un man duro, una man dura. Es así, digamos, es la persona que maneja la filosofía de la ciencia. Ahora bien, así también sucedió el tema de las extensiones, se abrieron extensiones por doquier, como caca de chivo se dice vulgarmente. Por doquier se abrían las extensiones, tenías extensiones a la vuelta de tu casa, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Universidad Politécnica Javeriana, de por acá, de por allá, incluso estuvo una universidad pública estatal, la Universidad del Carchi, la Universidad Estatal Politécnica del Carchi, que también estuvo categorizada en la E. Entonces, la gran pregunta, porque aquí viene digamos, el camuflaje, el estilo camaleónico que le pueden dar a esta iniciativa del Ejecutivo. Cuidado con el concepto de la autorregulación, queridos amigos, porque ningún sistema de educación superior en el mundo, ninguno se autorregula. Ni el de Estados Unidos, ni el de Japón, ni el de Reino Unido, ni el de Europa, ninguno. Ningún sistema de educación superior, ciencia, tecnología, investigación, innovación y todo lo que usted quiera ponerle,
se autorregula. La autorregulación es la que vivimos nosotros en la década del 90 e inicios del siglo XXI, con estas universidades de garaje que convirtieron a la educación superior en mercancía. Ahora, la educación superior, hay que decirlo, se supone que no tiene ánimos de lucro, sin embargo, en la práctica eso no sucede. Vimos muchos casos de cómo se manipuló la ley, de cómo se hacían compras con empresas que eran prácticamente de ellos mismos, como para ir restando las cuentas y hacer esa doble contabilidad que genera que al final la universidad no tenga lucro, es decir, no le queden excedentes que no tenga que reinvertirlos dentro de la misma universidad, ¿no? Estoy un poquito ronca el día de hoy. ¿Qué te pasó? No sé, es que usted ha traído agüita solo para usted y no para mí. ¡Qué falta de caballerosidad, Andrés! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Por favor. Estoy ronca. Ayer me vacuné. Oye, me da la impresión de que por ahí me va a dar una pequeña reacción. Espero que no, oye, pero me siento un poquito ronquita. Y ya me da miedo decir Andrés. No. ¿Sabes que ayer leí un comentario? Sibel Martínez puso en Twitter: estoy pensando en cambiarle el nombre a mi hijo. Ya me da miedo que me digan en redes. ¿Se va a cambiar de nombre? Oye, Andrés... ¿Cuál es su segundo nombre a propósito? Ricardo. Andrés Mejor Ricardo. Nomás con Andrés. Sí, ya qué haremos. Hagamos el esfuerzo, no mentira. Ricardo también es bonito. Ayer mandó a preguntar el Andrés que si sabes cocinar, dijo. Y pues para que sepan, no sé cocinar. Muy bien. Aquí el que hace los cafés es el Adrián. Sí. Y le quedan muy bien, entonces, ¿para qué también, ¿no? Me voy a esforzar yo si ya el compañero hace unos ricos cafés y además es muy amable y nos Vos solo pones del pan. Mira entonces, que aquí hay mayoría de hombres, por lo menos en la parte, en la planta baja de Pichincha Comunicaciones. Estamos 3 mujeres y 2, 4, 6, unos 6 hombres. Así es que, como son mayoría, tienen que también pues pensar en brindar ciertas facilidades a todas sus compañeras, ¿no? O sea, como ustedes son mayoría, tienen que servirnos a nosotras en este caso, ¿no? Caballeros, dices que tenemos que ser. Bueno, vamos a intentar tal caso. Entonces, fíjate con este comentario nada más que dice Chochita Guerrero. Qué nombre más peculiar, ¿no? Chochita, a ver, Chochita dice: buen día, no todos compramos títulos en la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo estudié allí 5 años y defendí mi tesis para sacar mi título de ingeniería en administración de farmacias. En buena hora, Chochita. En buena hora que haya podido defender la tesis y que haya hecho su investigación y que todo haya cumplido con los parámetros académicos. Sin embargo, nosotros no estamos queriendo estigmatizar o estereotipar a los estudiantes de esas universidades. Lo que estamos diciendo es que nos quieren vender un lema por el que ya transitamos, que es el de la autorregulación. Hacia allá va el cuestionamiento y el análisis que nosotros estamos proponiendo en el día de hoy. Y a mí me parece interesante lo que dice Chochita, ¿no? Chochita. Me parece interesante porque yo te decía, me parece a mí lo más repudiable es el tema de la compra de títulos, porque habrán personas que sí se esforzaron y que dieron la milla extra. Bueno, yo te digo, ayer estaba revisando el perfil de Álvaro García Linera, por ejemplo. Un pensador latinoamericano, muy estudioso y todo, y él no terminó la universidad, ¿no? Él estudió, fue a México a estudiar, hizo los esfuerzos que pudo, pero al final nunca se graduó, y sin embargo, su producción intelectual ha sido muchísima, y digamos, hay personas que no se enmarcan también dentro de los estándares que a veces sí pueden ser un poco hasta cuadrados de las universidades, ¿no? Porque la universidad también tiene que transformarse, creo yo, estar acorde a las necesidades de la sociedad en su momento, y yo tengo un temor grande porque de aquí a unos años muchas de las carreras que ahora existen no van a existir, porque ya no van a ser necesarias. Hay toda esta revolución digital y demás, que reemplaza también mucho de lo que antes se hacía. Por ejemplo, en el mismo tema de derecho hay muchos escritos que están ya en internet, que solamente tienes que cambiarles los nombres. Entonces necesitas especializaciones más allá de aprender a hacer minutas o cosas así, ¿no? Que eso ya te lo puede reemplazar herramientas tecnológicas diseñadas, manejadas por abogados, pero es decir, o sea, creo que la universidad sí tiene que transitar hacia una comunión también con la realidad productiva, con la realidad del país. Aquí en nuestro país, cuáles son los campos
donde más se necesita profesionales, tenemos el campo precisamente abandonado, y donde falta muchísima tecnificación y demás, mientras hay miles de facultades de abogacía, de comunicación social y de otras carreras que son las tradicionales, ¿no? Médicos siempre faltarán, así que sigan nomás estudiando medicina. Mucho más en pandemia, dicen. Así es. Sí, o sea, yo sí quiero aquí asumir una postura, no me importa un bledo si a mí me adjudican que respondes a ni sé qué, ni sé cuánto, que eres de esto y esto, no me importa. Yo sí creo que lo más sensato que hizo el gobierno de Correa en sus 10 años fue esta reforma en la educación superior. A mí discutan todo lo que quieran, yo me caso con esa reforma, porque creo que dio en el clavo con esa reforma y planteó un sistema que iba a permitir generar innovación, ciencia y tecnología. Calificaban a Yachay como elefante blanco. Y fíjate, dato perturbador, 1.600 publicaciones indexadas en la revista Nature, ¿ya? 1.600, y encabeza, hace poco, el año anterior, encabezaba la lista de publicaciones indexadas en revistas científicas, con 4 años de existencia. O sea, eso es lo que se quería proyectar. Fíjate el nivel de patentamiento que existió con la reestructuración del sistema de educación superior. Antes el país no superaba las 1.000 patentes, en la década del 90 e inicios del siglo XXI. Después de esta reforma, en el año 2018, se contabilizó que ya habíamos producido más de 4.000 patentes. La vez que tuve la oportunidad de entrevistar en este espacio a un científico español, doctor en química, nos decía: tenemos la posibilidad de patentar un producto para hacerle más rentable a la producción agrícola del Ecuador. Pero ¿sabes qué sucede? No tenemos los recursos y la universidad y el Estado como tal no nos está apoyando. Incluso los muchachos tienen que comprar su propia infraestructura para venir a hacer las prácticas. Sí, un poco. Ese es el me problema. parece también que va por ahí el tema de descuidar las universidades públicas y darle chance a los negocios que generan educación superior, entre comillas, y que es una fría y triste realidad, ¿no? Porque sí. La verdad es que hoy por hoy vemos que sí es verdad que hay muchos jóvenes que quieren estudiar y no logran ingresar a las universidades, los cupos sí no alcanzan para todas las personas que quieren estudiar. Cuando se ven en la necesidad de pagar en las universidades caras, tampoco les da el bolsillo. O sea, también hay una realidad compleja, y esto, ¿cuál podría ser la solución? El fortalecer sin duda las universidades públicas, pero más bien son a las que se les ha quitado presupuesto sistemáticamente y en las que no se ve el futuro del país. Mientras tanto, están estas entidades sin ánimo de lucro, te decía que pues generan estas trampas ahí tributarias, eluden impuestos, y son negocios poco éticos muchas veces, que tienen este ropaje de fundaciones y son bastante rentables, ¿no? Y responden a algunos intereses particulares. Lo decía Alexis, también le escuchaba en la mañana, se comprometían los políticos con unos inversionistas y luego iban a la asamblea a defender la universidad y tal, el beneficio a la sociedad, y luego no había en realidad ese interés por la ciudadanía. Sí, que todo el mundo podía tener su universidad. Es más, hagamos nuestra propia universidad, la Universidad 7F y bajo el ocaso, podemos decir. Sí, impartimos ahí algunas destrezas y materias. Oye, para cerrar este tema, yo solo quisiera decir que póngale muchísimo cuidado y atención a este tema, queridos amigos, porque estamos hablando del presente y el futuro y el desarrollo del país. Yo creo que eso es súper importante. Además que en menos de 8 años, tres reformas a la ley de educación superior, porque cuando solo analizamos América Latina, en promedio cada reforma ha durado 25 años, en promedio, pero acá en el Ecuador en menos de 8 años, 3 leyes. Preocupa esta situación. Así Sofía. es. Mira, nos preocupa el tiempo también, son las 9:35, ya tenemos a nuestra invitada ya esperando. Quiero repasar rapidito los 2 tweets que habíamos planteado y que nos quedaron en carpeta, pero los vamos a poner. Pichincha Comunicaciones dice: el general Víctor Arauz interpuso una demanda de habeas data en contra de la comandante de la policía Tania Varela, solicitó la entrega de las evaluaciones en las que se habría fundamentado su salida de la policía. Solamente les decimos, porque no nos da tiempo de comentar ahorita, que le pongan ojo a esto también, que estén pendientes de que pueda suceder con esta petición. Que no es novedoso.
pasó con la señora María Paula Romo cuando hubo exactamente una denuncia similar en torno a malversación dentro de los concursos para ascenso de varios policías. Lo procesamos, ahí está el reportaje, véanlo por favor en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Y el otro tuit tenemos a propósito de una nueva línea de buses autorizada a cobrar 35 centavos el pasaje en Quito. ¿Cómo avanza el servicio de las otras empresas? Se pregunta Pam Aguas. Dice, cumplen con lo pactado, que dicen los usuarios, hacen bombo con fiesta en las autorizaciones y luego el seguimiento. ¿Qué pasa? Se cuestiona esta usuaria de la red social Twitter, que es periodista también. Hoy Translatinos está invitando a esta rueda de prensa precisamente para dar a conocer esta actualización de la tarifa, luego de cumplir, dicen ellos, del 100% de los parámetros de calidad del servicio. Eso habría que preguntarle a la ciudadanía cómo ve el cumplimiento de estos estándares de calidad de las líneas de transporte que ya han incrementado su tarifa, y aquí tenemos otra más que ya incrementa su tarifa a 35 centavitos de dólar, que siguen impactando también el bolsillo de los ciudadanos. Esto en ¿Qué dice Larry, amigos? Vamos a una brevísima pausa y estamos de regreso con Isabel Ramos para conversar sobre los micromachismos en los medios de comunicación. Bueno, volvemos. Antes de dar paso, porque ya estamos con la académica, la investigadora, la profesora, la docente, la erudita también, ¿por qué no? Isabel Ramos ya nos está esperando ahora en este momento, pero antes de dar paso a nuestra querida Isabel para charlar sobre estos tópicos, los micromachismos, yo creo que estoy aquí de colado, pero es necesaria mi presencia. Es necesaria, ¿no es cierto? Que usted está dentro de ese grupo de micromachistas. De ese grupo de micromachistas. Vea, vamos a repasar. Me van a adiestrar en tal caso acá, ¿ya? Me parece. Repasemos la pregunta. Mire, la pregunta de ayer, vamos a repasarla rapidito. ¿Cómo califica usted las preguntas del periodista Andrés Carrión en las medallistas olímpicas ecuatorianas? 394 votos y nos dijeron el 76.6% opinó que son machistas esas preguntas. El 8.4% preguntas inocentes y el 15% dice a los hombres no le pregunta o no les preguntan eso. Entonces ahí está nuestra pregunta del día de ayer, que la planteamos y mucha pregunta. Pero bueno, tenemos otra pregunta para el día de mañana, amigos, la dejamos planteada. Las reformas a la Ley de Educación Superior promueven la autorregulación de las universidades. ¿Cuál es su opinión? 2 opciones, ¿volverán las universidades de garaje o mejorará la calidad educativa? Cuéntenos qué opina al respecto a través de Pichincha Univer. Ahí en Twitter tiene nuestra pregunta lista para que ustedes pues le den clic. Perfecto, entonces, don Carlitos Minango, póngase 11 y échele el que sabe, si no sociales. El que sabe, sabe. Bien, ahora sí, no hace falta presentación porque es conocida en el mundo académico, en la investigación y por supuesto dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él es la investigadora, profesora, docente Isabel Ramos. Isabel, un gusto tenerte acá, la verdad, es un honor poder conversar contigo y quiero que nos ayudes desmenuzadito, bien masticado para que la gente pueda entender de qué vamos a charlar el día de hoy. ¿Y por qué lo digo así? Porque al pronunciamiento de Andrés Carrión, me parece a mí que después de haber conversado con varias mujeres, hay que matizarlo, hay que interpretarlo, hay que contextualizarlo, hay que ver estos micromachismos, hay que ver esa heteronormatividad, pero también hay que ver la reacción por parte de Neisy y caracterizar aquello también. Creo que el ejercicio periodístico también tiene que esmerarse en esa descripción tan necesaria para que la gente pueda de alguna forma comprender a lo que estamos haciendo. Como fiscalía, dice usted, como buscar fiscalía. Las pruebas de cargo y de descargo. Exactamente, aunque no existe una fiscalía tan, pero no importa, nosotros sí somos muy. Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, Andrés, Sofía. Es siempre un placer, un gusto, un honor, has dicho, y eso es todo mío, poder dirigirme a la audiencia de Pichincha a través de nuestro medio público. Así que primero, muchas gracias por la invitación. Estos temas que ustedes ponen sobre la mesa, este tema en particular, es importantísimo de discutir socialmente, porque evidentemente hay muchísima naturalización de justamente el rol de las mujeres en la sociedad. Yo creo que de esto se trata. Andrés Carrión traduce desde una intención de, no sé, de presentarse como más canchero, de hacer una charla a lo mejor coloquial con las medallistas olímpicas, lo que hace es reproducir los estereotipos sobre el rol de las mujeres. O sea, usted será muy medallista olímpica, muy buena deportista reconocida internacionalmente, pero ¿sabe lavar los platos? Las mujeres deberían saber lavar los platos. Son estos criterios de sentido común que se han instalado históricamente y que evidentemente de los cuales cualquier persona, hasta incluso inadvertidamente, nos hacemos eco. Esto forma parte de los sentidos comunes, estas nociones, estas ideas. Y también una cosa importante, has hablado de heteronormatividad, no has mencionado el patriarcado, es muy importante pensar. Perdóname la vida. No, digo, lo introduzco además, Está bien. es importante, esta tutela que deben ejercer supuestamente los varones sobre la vida de las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre sus elecciones, ¿no es cierto? Quiero añadir el comentario ahora sobre otro comunicador, no sé si es periodista el señor, que ha hablado de las vestimentas provocativas que promueven las violaciones. Isabel, Entonces, te voy a detener un momento porque precisamente teníamos como insumo para el análisis este video, el señor Pelaccini, que también fue tendencia, que yo creo que le gusta hacer tendencia por decir cosas tontas. En todo caso, vamos a pasar el video para que podamos analizarlo y nuestros amigos sepan de qué estamos hablando. Yo hago una pregunta. El metal. Sabemos Exacto. que el movimiento feminista ha avanzado muchísimo por Que toda vayan allá. Europa. ¿Por qué no van a trabajar allá? Ya una- no. Las invito, todas feministas, vayan a trabajar acá en Afganistán, allá tienen algo. Oye, no Ya va. digas eso, oye. No, es que, Cara. a ver, allá tienen, Porque allá. no tiene nada que ver lo que Pero estás es que diciendo. pero ¿Por la qué des- no? A ver, ¿qué están defendiendo ellas? Sí, porque además una cosa es No tiene nada todo que un país ver, y te cogen y te correcto. entran a metralla, pues ¿Por qué allá. crees que las estoy mandando toditas allá? Qué Esa desgraciado. Gente, pañuelos verdes que No vayan hagas a eso. directo. a ver, poder seguir trabajando y estudiando es un absurdo, es doloroso ver eso. ¡No era Sí. cómo vestía! ¡Ni cómo No se te veía, rías. ni cómo! No, Gustavo, tú estás permitiendo esto. Esto no puede Qué ser. Tú estás horrible. permitiendo Así esto. sería. Así sería. Ya, pero no. Andrés, pero lo que pasa es que si los dos van que sin hay nada. enfermos, si sabes que hay violadores, si sabes que existen, no, tu marchita no lo va a cambiar. La locura es la locura. Entonces, si sabes que eso Para ti, puede ¿qué es llegar a provocar, pasar, Andrés? Para ti, ¿qué es provocar? si sabes, por ejemplo, provocar es que te vayas a la sur oscura un día, ¿no? Donde sabes que van a chupar y vas en minifalda con sostén, perdón, con una blusita así sin sostén y unas tetotas así y sabes, no me lo pueden tocar, ¿ah? Porque ustedes no tienen derecho. Nadie habla de derechos, Pero es que probablemente no lo tengan. pero es que no te ¿qué pueden va a pasar? tocar igual. Cuando van a Es accidente. cuando tú tienes parte de culpa. Así Ya, es. ok. O sea, tú Entonces, estás diciendo que nosotros queremos que sí, nos violen. Si una mujer sale de una forma muy provocativa a una zona muy peligrosa, lo está provocando. Como yo salgo Pero con no un solo las violan aparato ahí. muy Pero caro, Andrés, no pero solo lo provoqué. Es que Andrés no solo las violan ahí. ¿Qué pasa una Wow, la verdad es que es horrible volver a escucharlo y sobre todo darse cuenta de que hay un montón de personas que opinan quizá como este señor y que son quienes están reproduciendo estos modelos súper machistas y violentos con las mujeres y creándonos estos espacios totalmente inseguros. Nos está diciendo que la burka y estas vestimentas que nos tapen todo el cuerpo deberían estar presentes acá en el Ecuador para que no provoquemos a nadie, ¿no? Ahí está todo lo que se está criticando y todo lo que se está hablando de Afganistán en este momento y el riesgo que pueden estar enfrentando ahora mismo muchas mujeres, y tenemos a un personaje que opina igualito aquí y hablando en medios de comunicación nacionales y otras personas riéndose de lo que dice. Realmente, Isabel, no sé por dónde puede ir el análisis de este tema.
Es muy complicado, pero vamos a tratar de dividir, de hacer dos cuestiones. Primero, insistir en el tema de la construcción social de los estereotipos. Eso es muy importante. En segundo término, pensar el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos estereotipos. Eso es importante. Ya un pilar del pensamiento neoliberal muy tempranamente, en los años 30, ya advertía de la importancia, y él decía de la necesidad de los estereotipos mediáticos para que las personas podamos entender, podamos reaccionar frente a las cuestiones que no nos constan. Era Walter Lippmann diciendo que los estereotipos son útiles y necesarios en las sociedades modernas porque precisamente se constituyen en una especie de atajos cognitivos para que se pueda entender la realidad. Evidentemente esto ha sido absolutamente superado por el pensamiento posterior, sobre todo por el pensamiento postcolonial. Justamente Stuart Hall, ¿qué dice? O sea, tiene una obra bellísima que la recomiendo muchísimo porque se lee muy fácil, El espectáculo del otro. Ahí habla de la racialización de la mirada sobre la sociedad y de la construcción justamente de estos binarismos, ¿no es cierto? Estos positivo, negativo, que colocan justamente a las mujeres, a las minorías raciales y étnicas, a los pueblos originarios, en fin, en la posición del polo negativo, con una naturalización de la visión peyorativa, ¿no es cierto? Y de lo que hablábamos, de esta tutela de los varones, justamente, sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres. Es decir, un varón en un medio de comunicación, este es otro elemento que Sofía introduce muy pertinentemente, el espacio mediático, lo hemos dicho muchas veces, es un espacio limitado, es un espacio de privilegio, se constituye en un espacio de privilegio, y entonces es muy lamentable que se reproduzcan estos estereotipos, ¿sí? Y que no se los cuestione, que no se los coloque sobre una mirada, con una mirada crítica, bajo una mirada crítica como lo están haciendo ustedes, y que se dé por sentado que las cosas son así. El estar en un medio de comunicación es un privilegio y ese privilegio debe ser usado con responsabilidad. Es lamentable que se esté utilizando en el Ecuador para diseminar estos criterios caros al sistema patriarcal, que justamente colocan a las mujeres, que las subalternizan y que naturalizan la violación. Esto es gravísimo, esto deberíamos hacer un señalamiento por apología del delito. Las mujeres no nos tenemos que cuidar de que no nos vayan a violar. La sociedad responsablemente debe encargarse de que no existan violadores. Las mujeres no promovemos nunca, jamás las violaciones, como dice este señor, yo sé que ustedes lo saben, pero nunca será suficiente, ¿sí? El decir, tenemos que desmontar estos criterios del sentido común en sus componentes. Esta idea de un deber ser de las mujeres tutelado por los hombres, ¿no es cierto? Esta idea de que las deportistas de élite, además por ser mujeres y por el hecho de ser mujeres, deben cocinar, lavar los platos, y se les pregunta si lo hacen bien, deben tener novio además, porque deben, este tema del conseguir novio, conseguir marido, hay que hacer méritos para que un hombre nos acompañe en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, no está de más preguntarle a la medallista olímpica, ¿cómo le va con los hombres? A usted le va súper bien en otros espacios, pero ¿y con los hombres cómo le va? ¿Cierto? Entonces, estas son cuestiones de sentido común que se cuelan en una conversación, y cuando alguien con pocas luces quiere hacerse el simpático, le salen estos criterios que están enraizados en nuestra vida cotidiana y en nuestra sociedad. Por eso, que uno no sabe si reír o llorar cuando lo escucha. No hay que llorar porque no puede ser que alguien con ese prestigio, con ese reconocimiento social, utilice un micrófono para hacer eso. Mi querida Isabel, mira, justamente el día de ayer también se hizo viral un sketch preparado precisamente para parodiar este tema que tiene que ver con estas preguntas sobre roles que están impuestos a las mujeres en la sociedad, y tenemos esa parodia para compartirla también, ¿no? Porque parecería anécdota, parecería chiste, pero es anécdota, dicen, ¿no? Así es el dicho. Está muy bien porque pone el dedo en la llaga. Así es, veámoslo. Saludos. ¿Don Andrés o no? Verás, yo voy a ser abogado del diablo hoy. Y sé que va a ser incómodo lo que voy a decir, y es muy difícil y es riesgoso, hasta puede ser políticamente incorrecto, pero a mí sí me gustaría jugar con el sentido común de las personas.
Lo que dijo Pelachini el día de ayer, lo que dijo Andrés Carrión, me parece que se empata con lo que tú mencionaste, Isabel, que tiene que ver con ese sentido común que está hegemonizado. Todo mundo piensa que esos son los roles de la mujer. Todo mundo, digo, matizo, ¿no? Está completamente interiorizado en el sentido común de la sociedad. Voy a invitarle a la gente a que lean El género, una categoría útil para el análisis histórico de la socióloga Joan Scott. Creo que eso va a aportar muchísimo para romper con estos estereotipos y roles que son adjudicados a un género específico. Sin embargo, me parece que hay algo bastante, pero bastante mañoso en los comentarios que hacen tanto Carrión como Pelachini. Y sobre todo Pelachini, porque Pelachini juega con una idea que me parece importante, que es la del miedo y la de la inseguridad. Claro, nadie se va a exponer en un espacio en el que puede ser inseguro y se provocan prácticas delincuenciales, digámoslo así. Pero él también está yéndose contra los movimientos feministas, porque les dice, vayan donde haya metralletas, a ver si es que levantan la voz. Por eso te digo, voy a matizar. Con esta última parte me quedo porque yo hice escuchar a algunas mujeres que, digamos, no tienen ningún tipo de simpatía por el feminismo, no son militantes, no están dentro de esa corriente, y creo que ese ejercicio en un medio de comunicación me parece interesante. Y me dijeron, o sea, me parece obvio que ninguno se vaya a vestir de esa forma y se vaya a exponer en un lugar inseguro. Le digo, pero ¿qué pasa si damos cuenta que del 100% de los delitos sexuales que se producen en el país, el 95% se produce en el seno familiar y en los ámbitos cercanos a la víctima? Y solo el 5% apenas se produce en otros espacios de sociabilidad. Me dice, bueno, ahí cambia un poco la cosa. Ahí cambia la interpretación y la forma de construir el mensaje pernicioso por parte de los medios de comunicación. Y a eso voy. Yo creo que todavía los medios de comunicación no hemos logrado explicar y describir cómo se producen estos estereotipos, estos estigmas, y cómo construyen un metarrelato que realmente no está sujeto a la realidad. Y eso es lo que me preocupa a mí particularmente, estimada Isabel, y quisiera que nos ayudes con tu reflexión, por favor. A lo mejor, Andrés, los medios de comunicación no tienen la función de, digamos, de exponer de esta manera, sino más bien de poner en cuestión. O sea, me parece importantísimo. ¿Qué tiene que hacer un medio de comunicación? Acercar información, y justamente la mejor manera de confrontar el discurso misógino, machista, retrógrado, troglodita de Pelachini es precisamente como lo haces tú, con datos, con información. Desgraciadamente se ha perdido esta función primordial de los medios de comunicación a la salud del afán de lucro, ¿no es cierto? Con los medios de comunicación con fines de lucro están más encaminados al aumento de la rentabilidad que a la función primordial de la información, ¿cierto? Entonces, es más importante causar impacto que precisamente ofrecer elementos de juicio para que la ciudadanía, los públicos, puedan hacerse su propia reflexión. O sea, los medios de comunicación no están para direccionar el pensamiento, sino para ofrecer elementos de juicio. El problema es cuando eso sucumbe ante el afán de lucro, porque el impacto es pauta, la pauta es rating y el rating es plata. Entonces, efectivamente, eso es lo que más, digamos, perjudica. Ahora, yo les invitaría a ustedes y a la ciudadanía a hacer a invertir el asunto, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Pelachini? Hay que cuidarse, todos nos tenemos que cuidar, pero está naturalizando, por otra parte, la idea de que los hombres no pueden controlar sus instintos feroces, de que los hombres son una especie de bestias salvajes. Entonces, si a un animalito con hambre le pongo cualquier cosa para comérsela, come rápidamente. Entonces está también animalizando al sujeto social masculino, es decir, está naturalizando la idea de que los hombres son tan primitivos, ¿sí? Están tan carentes de reflexión que no son capaces de controlar sus instintos frente a una mujer vestida provocativamente, que esto es provocativamente frente a quién, provocativamente para quién, ¿no es cierto? Pero evidentemente dejamos de lado eso, y si invertimos digamos la ecuación, vamos a encontrarnos con cosas importantes. Otro ejercicio que yo recomendaría también para poder reflexionar al respecto es
pensar si estos comunicadores se referirían de la misma manera o les harían la misma pregunta si fueran varones, si fueran periodistas varones, le preguntarían por lavar los platos. Ahí queda claramente el absurdo de esta tutela y esta condena a las mujeres a los espacios de la vida privada, al cuidado. O sea, será muy medallista olímpica, pero usted está destinada socialmente a las tareas del cuidado y tiene que cocinar y lavar los platos. Debería. ¿Sí? Tiene que saberlo, ¿no? Debería saberlo, claro, porque es su función, ¿no es cierto? Y me quiero acordar de ciertos medios de comunicación en Argentina frente a una jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, sí, con altísimo apoyo popular, votación importantísima, en fin, cuando la presentaban. Primero, o sea, en dibujo, ¿no? Teniendo un orgasmo. Segundo, con un ojo morado. Tercero, envejecida, con arrugas, con un titular "y si no se va", cosas así. Digo, esto, invirtiendo la cuestión, ¿se lo harían a un político hombre? Yo creo que este es el debate en los medios de comunicación. Si periodistas, comunicadores, opinadores profesionales harían las mismas preguntas, observaciones y criterios tratándose de hombres, entonces ahí tenemos la medida justamente de la discriminación y la fuerza del estereotipo. A ver, ¿por qué, Andrés? Y tú lo has dicho muy bien. ¿Por qué tienen éxito los estereotipos? Porque reproducen lo que muy recónditamente se nos ha enseñado a pensar desde chiquito. O sea, esas diferencias que se hacen en los hogares, desgraciadamente, que las hacen también las madres, entre los hijos varones y las hijas mujeres en el momento de la crianza, ¿no es cierto? Eso prima y se refuerza con los criterios de el rosita para las nenas, esto es un juguete de nena y no de varón, este tipo de cuestiones. Entonces, evidentemente... Y así, Isabel, con otros temas también, porque decíamos que las medallistas olímpicas pusieron sobre la mesa también el tema del racismo en nuestro país, el tema de la pobreza estructural y hay que seguirlo profundizando. Lo que viven las comunidades afrodescendientes y especialmente las mujeres afrodescendientes en el Ecuador. Pero el tiempo se nos acabó. Mi querida Isabel, muchísimas gracias. A mí lo que me da mucha pena... Te exhortamos, Isabel, para una próxima, por favor, para seguir profundizando, porque... Ustedes saben que cuentan conmigo. Hay que sumarle la clase social, Isabel, la raza, la etnia, etcétera, y ahí vamos profundizando en el análisis. Pero bueno, que decía que a mí lo que me da mucha pena es que después de escuchar esta intervención de Pelachini y pensar que otras personas piensan igual también, lo que uno termina sintiendo como mujer es miedo, porque te encuentras quizá en la calle con muchos pelachinis que pueden pensar igual que él y que pueden llegar a agredirte, porque ese discurso violento es el discurso de un agresor, de una persona que puede ser muy violenta. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio, Isabel. 7F Plus, la otra política. Mañana volvemos a partir de las 9 en punto con muchísimo más. Gracias, Isabel, gracias a todos ustedes, amigos y amigas, hasta pronto. Como siempre lo decimos, usted y solo usted, dueño de las conclusiones. See you late.